Pues muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias por estar aquí, por coincidir este tiempo, por darse esta oportunidad de conocer lo que viene de reforma fiscal para el año 2022. Y en esta segunda parte, en la primera la tuvimos el martes anterior, en esta segunda parte nos enfocaremos un poco más a lo que son los principales cambios que hay respecto a los dos impuestos más importantes que como contribuyentes nos toca pagar, ya sea como persona física o como persona moral. Y esos dos impuestos pues son el ISR y el IVA. La intención del día de hoy es que ustedes conozcan los aspectos más importantes que están relacionados con esos dos impuestos. El impuesto sobre la renta, que recordemos que es el impuesto que realmente afecta o impacta a lo que es la utilidad de nuestro negocio. Y en el caso de los asalariados, en las personas físicas, a nuestro ingreso. El impuesto sobre la renta, por eso se registra contablemente en el estado de resultados, porque forma parte del resultado de tu empresa. Las decisiones decisiones de negocio que vas tomando de ingresos y gastos, pues al final repercuten en una utilidad, y esa utilidad para efectos fiscales nos provoca el impuesto sobre la renta. Por eso es muy importante conocer algunos de esos aspectos. Y el IVA, que es el otro impuesto que también vemos comúnmente en nuestra empresa, es un impuesto indirecto. Y se le dice indirecto porque es un impuesto al consumo. Cuando yo ofrezco un producto o servicio en mi empresa, cobro un IVA adicional al precio que establezco, que es un 16%, y ese IVA no me pertenece a mí, le pertenece al gobierno. A través del SAT es como se lo hago llegar. Pero yo tengo la oportunidad en el IVA de acreditar, de comprobar que lo gasté hasta antes de que concluya el mes. Pero ese IVA no lo vamos a ver en nuestro estado de resultados. Por eso no forma parte de nuestra utilidad. El IVA es un dinero que recibo del SAT o del cliente, pero que le pertenece al gobierno y se lo entrego a través del SAT. Por eso aparece en el balance general. Y conforme yo lo voy gastando de los servicios que voy contratando, el IVA va viéndose reducido y por lo tanto al SAT le pago menos cada mes. Pero el IVA no forma parte de nuestro resultado. Pues el día de hoy hablaremos de los principales cambios que hay en el ISR y en el IVA. Nuestro objetivo es que tú como participante conozcas los principales cambios que hay en las leyes fiscales para el año 2022. A manera de plática en esta ocasión, como ya les habíamos dicho, faltan todavía unas reglas que se publiquen a finales del mes de diciembre. Y esas reglas, cuando se publiquen, nos indicarán cómo vamos a cumplir de manera más detallada o si hay algunas oportunidades para cumplir y que nos traigan a un ahorro o un beneficio fiscal. Por lo tanto, en el mes de enero haremos un curso un poco más prolongado en tiempo, donde cada uno de los cambios que estamos revisando ahorita a manera de práctica, podamos ejemplificarlo, darle una sugerencia concreta para cómo cumplir con ello o tener algún beneficio financiero y fiscal. En la sesión anterior vimos lo relacionado con la ley de ingresos y el código fiscal. En esta sesión veremos lo relacionado con la ley del impuesto sobre la renta, el impacto que hay tanto a personas morales como personas físicas y la ley del IVA. Y vamos a empezar entonces con estos primeros cambios, si les parece. Hay una disposición
que nos marca que cuando haya operaciones en compra y venta de divisas, cuando se finquen esas operaciones, la ganancia cambiaria que se defina mínima va a ser la que está establecida conforme al tipo de cambio del diario oficial. Por ejemplo, tenemos una deuda contratada o contraída el día 1 de $10,000 con un proveedor, donde sabemos que el tipo de cambio oficial es de 20 pesos por dólar. Significa que estamos adquiriendo una deuda en pesos de 200,000. Cuando llegue su día de pago, el día 30, pago esos $10,000, pero probablemente yo conseguí un tipo de cambio de 19.8 en el banco. Esos 19.8 en el tipo de cambio del banco nos provoca entonces 198,000 pesos como pago de la deuda. Entonces diríamos, oye, si yo pensaba que iba a pagar 200,000 pesos y realmente pagué 198,000 pesos, pues significa que tengo una ganancia contable de 2,000 pesos. Pero si el tipo de cambio oficial está en 19.2 pesos ese día en que realicé el pago de la deuda, realmente yo desembolsé 192,000 pesos para efectos del tipo de cambio oficial. La ganancia para fines fiscales sería 8,000 y no 2,000. Los 6,000 restantes, el diferencial de 6,000, pues significa que es una ganancia que estoy teniendo por diferencia en tipo de cambio oficial con el tipo de cambio efectivo. Esto entraría en vigor el siguiente año y nos obliga a que cuando hacemos nosotros un CFDI, una factura electrónica en dólares, nos indica siempre poner el tipo de cambio de la fecha de la operación, y cuando emitimos el complemento de pago, cuando recibimos el dinero, nos obliga a emitir un complemento de pago también con el tipo de cambio de la operación. Ese tipo de cambio, pues ahora tendremos que estar utilizando el tipo de cambio del diario oficial. Si desembolsamos más y desembolsamos menos, serán unas partidas que traigamos contablemente de manera diferenciada para poder cumplir con esto. Es decir, que la autoridad no nos está permitiendo tener ganancias cambiarias menores si el tipo de cambio es menor. Y esto pues nada más implica para la ganancia cambiaria. Entonces ya veremos en la implementación, conforme las reglas que nos van marcando, si va a haber algún campo en específico para el CFDI para que nos ayude a sacar el diferencial del tipo de cambio efectivo con el tipo de cambio del diario oficial, o si el CFDI lo va a poder sacar de alguna base de datos, porque esto va a estar complicando un poco la implementación de este cambio, sobre todo para las personas morales. Las personas físicas no les aplica tanto, porque normalmente no hayan, para las personas físicas, las deducciones son hasta el momento en que se pagan. No hay un efecto de ganancia o pérdida desde que se reconoce la deuda hasta que se paga en las personas físicas. Por eso hacemos mención aquí que es a personas morales nada más en este cuadrito. Otro cambio que hubo es respecto a las deducciones de las cuentas incobrables. Las cuentas incobrables que sean mayores a 30,000 UDIs, estamos hablando aproximadamente de 450,000 pesos. Cuando exista una cuenta por cobrar que ya se va a decretar que va a ser incobrable y está arriba de este valor, se va a poder deducir siempre y cuando ya se tenga la resolución definitiva emitida por los tribunales. Es decir, previamente ya tuvo que haber habido un pleito reclamando la deuda y que entonces ahora sí se decrete que no se puede cobrar.
Actualmente no es necesario eso. Actualmente, cuando tenemos cuentas incobrables por mayores a 30,000 pesos, lo único que se requiere es mostrar que inicié mi proceso de cobro, que lo inicié. Ahora el cambio del siguiente año es para que lo deduzcas, tienes que tener ya la sentencia que diga que es incobrable por parte de los tribunales y que se demuestre que se han agotado todas las gestiones de cobro y por lo tanto que fue imposible la gestión favorable para poder recuperar la cuenta incobrable. Había muchas empresas que actualmente deducen cuentas sin ser realmente incobrables, nada más hacen el inicio del proceso judicial y lo que está haciendo con esto la autoridad es que les está tapando y ahora les está pidiendo que deduzcan hasta que ya esté la sentencia. Tenemos también como otro cambio la ampliación de conceptos que deben ser considerados cuando se adquiere un activo fijo en el monto original de la inversión. Eso significa monto original de la inversión. Cuando yo compro un equipo, por ejemplo, una maquinaria, va a formar parte de ese costo todos los gastos que yo realice para traer la maquinaria a mi lugar. Va a formar parte también del gasto todos los gastos relacionados a la instalación, montaje, el manejo, la entrega y los servicios pagados para que funcione el activo, para echarlo a andar. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo me hago de una inversión, cuando yo me hago de un activo fijo, los activos fijos se van deduciendo vía una depreciación, es decir, tienen una vida de varios años y solamente voy a poder utilizar el porcentaje que me autoriza la ley cada año. Si yo compro un activo de 10 millones de pesos y la ley por ese tipo de activo me permite nada más deducir el 25%, pues significa que en este año nada más puedo deducir 250,000 pesos. El otro año otros 250,000 y así hasta que lo agote. Cuando yo me traía un activo para echarlo a andar, pues realmente lo que se hacía en la práctica, como no estaba definido, pues todos los gastos que estaban relacionados con la puesta en marcha, con traer el activo, implementarlo, instalarlo, ponerlo en funcionamiento, pues todos esos gastos formaban parte del estado de resultados, del gasto. Es decir, reducían la utilidad de manera inmediata. Ahora, con estas precisiones, significa que todos los gastos que están relacionados con la puesta en marcha del activo van a formar parte del activo. Siguiendo con el ejemplo que les decía de una maquinaria de 10 millones de pesos, yo me gasté otro 1,000,000 de pesos para ponerlo en funcionamiento. Entonces, ese 1,000,000 de pesos va a sumar a los 10 millones y el valor del activo va a ser 11 millones que se van a depreciar a lo largo de 4 años, en el ejemplo que estoy poniendo. Anteriormente era, yo gasté 1,000,000 de pesos para traerlo aquí, deduzco 1,000,000 de pesos y lo meto como gasto. Y los 10 millones se iban amortizando a lo largo de 4 años. Entonces, fíjense el impacto que va a tener esto en muchas empresas, porque lo que antes se consideraba como un gasto para reducir la utilidad, ahora va a formar parte del activo y se va a ir depreciando a lo largo de los años que tenga de vida ese activo. Siguiendo con el tema de los activos fijos y de la inversión, otro cambio importante es que cuando nosotros en las empresas tengamos activos que estamos deduciendo y de repente ya dejen de funcionar. Sí, Noemí. Dejen de funcionar. Ahora lo que vamos a hacer es
que tenemos que presentarle al SAT un aviso cuando ya dejen de ser útiles esos activos. ¿Para qué? Pues para que no se estén depreciando activos que ya no forman parte de la actividad de la empresa. Entonces es una obligación que están haciendo o que se está retomando, porque tengo entendido que ahí por los años 90 ya existía esta obligación, y como ahorita nos está gustando traer cosas de atrás, aunque y no meternos a la tecnología, pues ahora nos están poniendo otra vez este aviso. O sea, un aviso más, una obligación más en las empresas cuando tengamos un activo que deje de funcionar. El siguiente punto, les pido que pongamos mucha atención porque este se presta a muchos mitos fiscales y a mucho chisme fiscal. Todo empezó en el año 2008, cuando existió el impuesto a los depósitos en efectivo para personas físicas y para personas morales. El impuesto a los depósitos en efectivo, si se acuerdan, tenía la indicación de cuando en una cuenta bancaria entraran más de 15,000 pesos en efectivo a lo largo de un mes, el excedente de esos 15,000 pesos se hacía una retención del 3%, buscando con eso aumentar la base de contribuyentes. En el año 2014 se deroga ese impuesto, pero se queda implementado el sistema. Los bancos ya no cobran ese impuesto, ya no hacen la retención, pero tienen establecido en su sistema que si una persona física, un cuentaviente, ingresa más de 15,000 pesos en efectivo durante un mes, lo informa al SAT. Y esa información se hacía una vez al año. Los meses de febrero de cada año, los sistemas financieros o las instituciones financieras le entregaban al SAT el reporte de todos sus cuentavientes que habían tenido más de 15,000 pesos de depósito en efectivo durante el mes. Y por eso había cartitas y cobros que le llegaban a las personas cobrándoles un impuesto cuando muchos de ellos a lo mejor no sabían de dónde venía, ¿verdad?, ese cobro. El cambio que viene para el siguiente año es solamente en la frecuencia de información. Los bancos, las instituciones financieras, siguen implementando este sistema, sigue en marcha este sistema. Cuando en una cuenta bancaria se depositen más de 15,000 pesos en efectivo a lo largo de un mes, lo va a informar al SAT, lo van a entregar al SAT, lo van a informar al SAT, pero ahora de manera mensual. Ahora de manera mensual. Confírmame por ahí nada más si me están escuchando. Sí. Sí. Gracias. Sí. Gracias, gracias. Es que aquí me llegó aquí una notificación como que se hubiera quedado congelada en la pantalla. Les decía, el único cambio que hay para que no se dejen llevar por lo que empieza en las redes sociales es el cambio que hay es que las instituciones financieras van a estar cada mes entregando esa información al SAT, lo que significa que el SAT va a traer más en corto los movimientos bancarios del que está sucediendo en el sistema financiero que excedan a 15,000 pesos. Reitero, 15,000 pesos en suma, no de un solo depósito, en suma, en suma.
y aplica pues tanto personas físicas como personas morales. ¿Qué otro cambio hay? Entra en vigor el siguiente año un nuevo régimen para personas morales que se llama régimen simplificado de confianza y para personas físicas también régimen simplificado de confianza o RECICO. Y ahorita vamos a ver a detalle en qué consiste para las personas físicas. Pero significa ahora que las personas morales, cada vez que le paguen a un RECICO de persona física, le deben realizar una retención del 1.25% del ingreso. ¿Cuál es el reto aquí? El reto es que la persona moral sepa que esa persona, ese proveedor es un RECICO. Entonces tiene que venir en la factura ese régimen. Y el otro reto para las personas morales es que continúan las retenciones que ya conocemos, que existen para honorarios, cuando se les pagan honorarios a las personas físicas del 10%, cuando se les paga arrendamientos a las personas físicas también del 10%, continúan esas. Entonces, en los sistemas, pues ahora tienen que tener la facilidad de poder distinguir a esas personas físicas para validar la retención y para poder realizar la retención. ¿Cuál es el pecado si no se hace bien la retención? El pecado es que se hace no deducible el gasto para la persona moral. Si una persona moral no retiene cuando debió haber retenido en el pago a un proveedor, el pecado es que puede ser no deducible ese gasto. Y otro de los cambios que existen para personas físicas, las personas físicas que realizan rentas, que reciben rentas, ingresos por rentas de bienes inmuebles, tienen la facilidad de considerar un 35% del ingreso que reciban como una deducción ciega. Si una persona recibe 10,000 pesos de renta, 3,500 pesos de esos 10,000 pesos son gasto, aunque no presente ninguna comprobación. Por lo tanto, el impuesto nada más se calcula sobre 6,500, sobre el 65%. Las personas que aplican esta facilidad hasta este año tienen la posibilidad de llevar una contabilidad simplificada. ¿Qué es contabilidad simplificada? Pues es llevar un libro electrónico normalmente de ingresos y un listado detallado de los gastos que realizan. A como quedó redactada la ley, parece ser que eliminan esta posibilidad. Yo creo que esto lo van a corregir con las reglas que vayan a publicar ahora a finales de diciembre. Pero a como está ahorita redactada la ley, da a entender que esta posibilidad de tener una contabilidad simplificada para las personas físicas que reciben ingresos por renta va a desaparecer. Y como siguiente punto, creo que entramos al punto más esperado y que más mediáticamente se ha escuchado. Es el relacionado con ese régimen nuevo que va a empezar, que se llama RECICO, régimen simplificado de confianza. Que hay un régimen con unas características para las personas morales y hay el mismo régimen con otras características completamente diferentes para las personas físicas. Voy a empezar a explicar. Voy a empezar por las personas morales, porque la novedad es que no es un régimen optativo, sino que se configuran ciertas características de las empresas, sociedades anónimas, sociedades civiles, sociedades de responsabilidad limitada, SAPIs, que si se está en estos causales, de manera automática formas parte ya de este régimen y ya no vas a venir trabajando como lo venías trabajando actualmente para efectos del impuesto sobre la renta. Esa es la primera novedad.
¿Cuáles son las características de este régimen? Primero, solamente pueden estar ahí personas morales que facturen menos de 35 millones de pesos anuales. Si ya facturas más, ya no te aplica este régimen. Te quedas en el régimen general que conocemos hasta actualmente. Otra de las novedades es que estas empresas van a estar tributando conforme al flujo de efectivo. Se van a considerar ingresos para efectos del impuesto sobre la renta cuando se cobre, no cuando emitas la factura. Y las deducciones, los gastos, lo que reduce la utilidad para el impuesto sobre la renta, se va a considerar también cuando se pague, no cuando recibas la factura. Excepto en los activos fijos o en las inversiones, que como platicábamos anteriormente, es un porcentaje que se deduce, que se aplica cada año. Otro cambio es para aquellas empresas que se dedican a la compra-venta, a la comercialización, lo que se va a deducir son las compras pagadas, no el costo de ventas. Actualmente, las empresas lo que deducen es el costo de lo vendido o el costo de ventas. Es decir, la mercancía que compran y que se queda en inventario no se puede deducir hasta este año. Para el año siguiente, los que estén en este régimen van a poder deducir solamente las compras que paguen, las compras pagadas. Otra característica de este régimen, que es lo que más me gustó a mí de este régimen, es que para deducir inversiones o activos fijos son porcentajes mayores a los que se tenían normalmente. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos. Siempre y cuando las compras de activos fijos no superen a los 3 millones de pesos. Van a seguir pagando estas empresas la tasa del 30% de ISR. Y como se manejan por flujo de efectivo, no va a haber ajustes inflacionarios que hacemos normalmente en las empresas para la declaración anual. Vamos a tener que presentar un aviso de actualización de obligaciones antes del 31 de enero para aquellas empresas que estén con estas características. Pero no van a poder estar en este régimen si los socios o accionistas de estas empresas forman parte o participan en otras sociedades. O también cuando estén formadas por personas morales como accionistas, cuando hay actividades a través de fideicomiso, entre otros casos. Entonces, para este régimen, pues lo primero que hay que revisar es si mi empresa es sujeta a estar en este régimen. Si sí cumple con las características, de manera obligatoria tengo que estar aquí. ¿Cuál es una de las desventajas que yo veo a este régimen? Que cada mes va a estar sucediendo una salida de flujo de efectivo forzosa por no querer pagar el impuesto sobre la renta. Y eso, si no hay una buena planeación, si no hay una buena estrategia, lo que va a provocar es que las empresas no van a poder crecer. Las empresas no van a poder crecer porque no se va a estar quedando dinero dentro del negocio. ¿Recuerdan cuando sucedía el YETU, cuando teníamos el impuesto del YETU? Sucedía en las empresas que el día último de cada mes estaban sacando el dinero para no pagar impuesto. Eso provocó que muchas empresas, si no tenían una estrategia adecuada, no pudieran crecer porque sacaban el dinero y sacaban el dinero. Yo veo ese riesgo en este régimen, que muchas empresas que son pymes
quisieron darles algunos beneficios, que hay algunos que me gustan, por ejemplo, la deducción de las compras, el porcentaje de deducción de inversiones, esos me gustan. Pero el hecho de haberlo hecho bajo flujo de efectivo significa que cada mes vamos a hacer una acumulación de todos los ingresos cobrados menos todos los gastos pagados, generan utilidad, ya no hay coeficiente de utilidad aquí, se va a multiplicar por el 30%. Y eso es lo que se va a pagar de impuesto sobre la renta. Oye, ¿qué pasa si mi negocio recibe un anticipo de un proyecto que va a durar 2, 3 meses? Y con este anticipo me voy a financiar. Pues ese anticipo formaría parte del ingreso que causa impuestos. Y entonces me va a llevar a que quizás no complete con el anticipo. O tengo que empezar a utilizar anticipos mayores. O voy a tener que utilizar financiamientos. Hay que esperar qué reglas sacan para fines de este año. Ojalá y estén observando todos estos temas la gente del SAT, porque si no, lo que va a provocar es que las empresas no van a crecer. Las empresas no van a crecer porque van a estar más preocupadas, más ocupadas en no causar tanto impuesto. Cuando actualmente utilizamos un coeficiente de utilidad que ya pues más o menos provisionas el impuesto que te va a tocar cada mes, o si tuviste una facturación atípica, pues ya sabes también que te va a tocar un porcentaje para pagar cada mes. Bajo esta mecánica no se va a poder eso. Habría que mezclarlo con otras estrategias. Ya he pensado algunas, tienen que ver con las amortizaciones, con las deducciones de inversiones, pero quizá eso lo veamos en el mes de enero, ya en el curso que tengamos, y ya una vez siendo publicadas las reglas. Pero yo creo que estas empresas van a tener que entrar a alguna estrategia de tener amortizaciones y que no les cueste flujo de efectivo. Algunos ejemplos de estos porcentajes de deducción de inversiones de este régimen para personas morales aquí están. Por ejemplo, que les decía que eso es algo que me gusta. Actualmente las personas morales cuando compran una construcción, un edificio, pues lo pueden deducir al 5% anual. Es decir, dura 20 años ese activo. Ahora se va a poder depreciar el 13%. Pues significa entonces que va a durar como 8 años el activo. Lo vas a poder deducir en 8 años. Otro que me gusta es el equipo de cómputo. Actualmente se deduce al 30% anual, te dura un poquito más de 3 años. Y ahora se va a depreciar en 2 años, que lo veo muy aterrizado a la realidad, porque ahorita la tecnología, el grado de obsolescencia o la velocidad de la obsolescencia es muy rápida, ¿no? Entonces, hay ventajas, las maquinarias y los equipos se reducen a 5 años el tiempo, porque ahora, antes eran 10 años, al 10% anual, ahora el 20% anual, 5 años. Pues hay cosas, hay ventajas, no podemos decir, guácala, no me gusta, sino que sí hay cosas que están buenas, que ayudan, y teniendo una buena estrategia, las personas morales que estén aquí, creo que se puede trabajar bien. Pero si nos vamos simplemente al flujo de efectivo, va a provocar que las empresas no crezcan. Y eso no es lo bueno. Yéndonos ya al régimen de confianza, al reciclo, pero de personas físicas, es donde hay un poco más de cambios. Y este régimen, para empezar, es opcional. Aquí sí es opcional. Viene a sustituir el régimen de incorporación fiscal o el RIF que empezó desde el año 2014. Los RIF que actualmente tienen esta actividad de RIF o este régimen de RIF van a tener la opción de cambiar a este régimen o acabar su vida fiscal de los 10 años como RIF, porque el RIF tenía una vida fiscal de 10 años, lo que más le convenga. Pero para ir entrando un poco más en materia, ¿en qué consiste este régimen simplificado de confianza para personas físicas? Significa que le aplica
a todas las personas físicas que se dedican a cualquier actividad empresarial, a cualquier actividad profesional, ojo, a cualquier actividad profesional, o que otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles, es decir, arrendamientos. Pero nada más pueden estar aquí aquellas personas físicas que no excedan sus ingresos de 3.5 millones de pesos al año. Y la referencia que se va a utilizar para este año 2022 va a ser el año 2019, no el año 2020, no el año 2021. Cuando se rebase en cualquier momento del año este límite de los 3.5 millones de pesos, de manera automática pasa al régimen general. Deja de tener las ventajas que vamos a empezar a ver ahorita. Recordemos que en el régimen general pues, está el de actividad empresarial y hay otro régimen para arrendamiento. Porque en este régimen simplificado de confianza pues están englobando todos lo que es actividad empresarial y arrendamiento como si fuera uno. Nos obliga en este régimen a que se realicen pagos mensuales de impuestos sobre la renta amparados con el CFDI, amparados con la factura electrónica que efectivamente se cobre. Y aquí al decir efectivamente se cobre es que debemos poner atención en el método de pago y en la forma de pago cuando emitimos la factura para no indicar como pago una sola exhibición si no lo he recibido y hacer el complemento de pago cuando yo reciba el dinero también para que el SAT vea lo que realmente está sucediendo cuando estoy recibiendo el dinero. Pues aquí hay un punto importante en el manejo de los FDIs. Voy a pagar el impuesto sobre la renta, atención, sin deducciones. No, va a ser un régimen que no te obliga a tener deducciones. No se va a considerar el IVA para efecto del pago del impuesto sobre la renta y es una tasa fija aplicable. De acuerdo a esta tabla, miren, si tú eres una persona física que está en el reciclo y ganas hasta 25,000 pesos, vas a pagar el 1% del ingreso antes de IVA cada mes. Si ganas de 0 a 50,000 pesos, en ese mes vas a pagar hasta el 1.10%. Si ganas de 0 hasta 83,333 pesos, vas a pagar el 1.5%. Y hasta 208,333, el 2%. Y si ganas de 0 a 3,5 millones, el 2.5%. Entonces, la tasa máxima que pagas es 2.5%. No tienes que presentar ninguna deducción. Hay una tasa también para los ingresos anuales que va igual con las mismas tasas. Puntos a considerar. Si tú le facturas a un cliente persona moral, va a haber una retención del 1.25% que se va a acreditar en cada pago provisional. Entonces, si tú estás ganando menos de 50,000 pesos y todo se lo facturas a persona moral, pues ya te están reteniendo más de lo que es el impuesto real. Si estás facturando más de 50,000 y hasta 83,000, pues entonces esa retención te ayuda y te va a llevar nada más a que pagues un diferencial en cada mes. Cuando por no cumplir con alguna obligación fiscal te sacan del régimen, que ahorita veremos cuándo es eso, ya no puedes regresar a este régimen, ojo. Entonces, al estar en este régimen te obliga a ser una persona física cumplida. Si se salió del régimen por exceder a 3.5 millones, porque ya tu tamaño ya no cupo aquí, sí vas a tener oportunidad de regresar si nuevamente regresas a ingresos menores a 3.5 millones y si en el ejercicio anterior no excediste ese valor y fuiste una persona que siempre estuvo al corriente. Entonces, el premio por estar al corriente en este régimen es poder seguir en este régimen mientras no te salgas de él por ingresos
y si te sales por ingresos, te puedas regresar en caso de que haya una baja de ingresos. Entonces, ahorita desde el punto de vista del ISR, está súper atractivo esto. Está súper atractivo. La tasa efectiva es muy baja. El tema es que mucha gente se va a ir con esta idea, porque también se está diciendo que no ocupas un cálculo complicado, que no ocupas llevar una contabilidad, pero para efectos de IVA, sí te obliga a llevar una contabilidad. Y si no tienes tus cuidados en llevar la contabilidad y en sacar tus facturas, todo el IVA que recibes se lo vas a entregar al SAT. Cuando anteriormente sí presentabas gastos, sí presentabas comprobantes que reducían tu utilidad y que reducían tu pago de IVA. Entonces, suena bien. Lo malo es que no podemos estar todas las personas físicas en este régimen y las restricciones están enfocadas a aquellas personas físicas que ya sean socios o accionistas o que integren a otra persona moral. Si tú ya eres accionista de una empresa y aparte emites recibos de honorarios o emites facturas o tienes ingresos por renta, no vas a poder estar en este régimen. Y viene ahorita tan ambiguo esto que empiezas a pensar, es complicado entonces que una persona física pueda estar aquí, porque la redacción de la ley dice, o cuando sean partes relacionadas en términos del artículo 90, pero no se refiere al grado de relación con quién, porque partes relacionadas somos todos somos partes relacionadas de alguien más. Y así como está definido, dice, no pueden aplicar los que sean partes relacionadas. Pues todos somos partes relacionadas, porque yo tengo algún familiar que es socio de otra empresa o que tiene una empresa. O yo tengo, por ejemplo, a mi papá que es accionista de una empresa, pero yo puedo emitir facturas a otras empresas porque yo tengo otro negocio y sí debería yo estar en reciclo, pudiera estar en reciclo. Pero como está redactado ahorita, entendería que como yo soy una parte relacionada de alguien más, no estaría en reciclo. Por eso les digo que es importante esperarnos a las reglas a finales de año, pues para saber cómo están delimitando este tema. Los que son residentes en el extranjero no pueden aplicar al reciclo. Hablamos de residentes para efectos fiscales. Las personas físicas que tengan ingresos en regímenes fiscales preferentes, es decir, los que tienen dinero en paraísos fiscales. Tampoco van a poder ser reciclo los miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos, comisarios, que tengan ingresos como asimilados a salarios, los que reciben honorarios que nada más prestan servicios para una empresa de manera preponderante, los que asimilan su ingreso asimilados a salarios que tienen actividades empresariales o honorarios. Entonces, sí aparenta ser que son un gran número de personas físicas los que no pueden estar en reciclo. El atractivo puede ser bueno. El atractivo se incrementa si llevas la parte contable del IVA. Pero necesitamos esperar a fines de año para que aclarar bien quiénes son los que efectivamente no pueden aplicar para este régimen. Y sí pueden tributar en este régimen las personas físicas que tienen ingresos como comisionistas, como actividades relacionadas con bienes raíces, es decir, que reciben también alguna comisión, los franquiciatarios, esos negocios que están como franquicias, sí pueden estar en reciclo si están como persona física, y si están relacionados con espectáculos públicos también. Las dudas que hay en este régimen simplificado de confianza para las personas físicas está en la obligatoriedad de llevar contabilidad, porque ahorita no se menciona. Pero si tú quieres reducir parte del IVA que recibes, tienes que tener una contabilidad como requisito. Eso está en la ley del IVA. Entonces, el irse con la finta de que no hay que hacer contabilidad, pues pudiera resultar caro por el IVA que hay que entregar. Está tipificado
como una defraudación fiscal en el Código Fiscal si tú quieres utilizar este régimen para simular relaciones laborales, como les decía el martes pasado. Oye, ¿y qué tal si dejo de tener empleados y a todos los hago reciclo y que me facturen? O que me facturen a 2 empresas o 3 empresas mías. Si se llega a ver la pantalla completa por parte de la autoridad, el haberte atrevido a hacer eso te lleva a tipificarte como defraudación fiscal, lo cual trae consecuencias económicas y penales. Oye, ¿qué pasa si yo soy persona física y actualmente estoy en el RIF? ¿Qué va a pasar conmigo? Bueno, tú vas a tener la opción de acabar tus vidas de RIF, porque eran máximo 10 años, si así te conviene, o cambiarte, presentar un aviso y cambiarte a este régimen durante el mes de enero. Como les decía, respecto a IVA en Recico, no hay novedad. La ley del IVA no trae ninguna reforma respecto a Recico. Por lo tanto, significa que si a lo mejor yo estoy recibiendo honorarios y soy Recico, pues seguiría en 2/3 partes de retención cuando aplique. Y como no hace distinción, pues me funcionan todas las obligaciones de IVA de manera natural. Disculpe, contador, ¿ahí era hasta agosto del 2022? No, hasta agosto del 2021. ¿Qué significa? Los que son RIF actualmente, las personas que se están dando de alta, más bien, las personas que se están dando de alta ahorita de septiembre, octubre y noviembre como RIF, automáticamente van a ser reciclo el siguiente año. Los que están como RIF hasta agosto de este año 2021 van a tener la posibilidad de acabar su vida como RIF el otro año o brincarse a reciclo. ¿Sí? A eso nos hacemos referencia aquí. Se supone que van a presentar un aviso si quieren continuar como RIF o seguir como reciclo, pero hasta que estén las reglas sabremos con certeza si se va a presentar el aviso. ¿Sí, Norma? Sí, gracias, contador. Y el otro cambio importante que hubo en las personas físicas, y esta nos aplica a todas las personas físicas en nuestra declaración anual, es que hasta este año 2021 podíamos deducir donativos hasta un 7% de nuestros ingresos del año actual, pero del año anterior, 7% de los ingresos del año anterior. Yo tenía como límite eso para deducir en mi declaración anual. Pero a partir del siguiente año, estos donativos se les quita ese límite y se integra el límite a un límite general que ya existía. Hasta antes del año 2014, no había límite en las deducciones personales. Después del año 2014, empezaron a poner límites a las deducciones personales para que no hubiera casos de personas que metieran muchos gastos médicos, muchos ahorros para el retiro, y empezaron a limitarlos, porque si no les tenían que regresar mucho impuesto. Y empezaron a crear ahí unas reglas para las limitaciones. Había un límite para todos los gastos médicos, primas de seguros de gastos médicos, intereses de créditos hipotecarios, gastos funerales, por mencionar los más comunes. Un monto que era de 5 UMAS anuales o el 15% de tus ingresos, lo que fuera menor, que andaba ahí por alrededor de 150,000 pesos. Había otro tope que era los donativos, un 7% de tus ingresos. Había otro tope que era para las aportaciones complementarias para
para el ahorro para el retiro. Y ahora en este año 2022 los donativos están quitando ese límite y lo están integrando al límite general. Esto pues puede perjudicar a que muchas personas a lo mejor ya no quieran dar donativo si estaban buscando la deducción fiscal y complique a muchos organismos sociales. O también si la gente va a seguir dando donativos, que vayan a llegar más rápido al monto y que muchas de esas cantidades tengan que quedar fuera y no van a tener ningún beneficio fiscal. Entonces, esto sí va a traer una complicación, pero para todas las personas físicas que presentamos declaración anual, independientemente de a qué nos dediquemos o qué régimen tengamos. Hasta aquí los principales cambios para la ley del impuesto sobre la renta. Ahora vamos a hablar de la ley del IVA. Hay unos pequeños cambios en la ley del IVA. Ustedes ya conocieron a Alejandro Treviño la semana pasada, el martes pasado. El martes pasado hablábamos de que en Obetus estamos tratando de hacernos integrar un poco más de servicios a través de especialistas para llegar a las personas físicas y a las personas morales en los negocios. Y nuestro primer servicio en el área de Obetus Talento tiene que ver con el reclutamiento y con la selección, un servicio de Talent Hunter, que también ya les pusimos la metodología que seguimos, que es muy importante seguir la metodología en este servicio. Pero también pues hay más temas a tratar. Entonces, Alejandro, ¿nos querías platicar algo en específico para darles algunos tips respecto a la selección de personal aquí a nuestros clientes? Sí, claro, Toño, muchas gracias. Saludos a todos. Sí, digo, básicamente no voy a repetir lo del martes, digo, porque supongo que la gran mayoría de los que están conectados ahorita estuvieron conectados el martes. Pero sí reiterarles la invitación para que entren a la página, revisen esta presentación con más detalle. Vean ahí, como lo está poniendo ahorita Toño, el blog, donde vamos a ir poniendo artículos recurrentemente, artículos de interés, muy enfocados al tema de la gestión del talento, no necesariamente solo de la contratación y de la selección, sino también de otros temas, por ejemplo, la capacitación, cuáles son los puntos que hay que tener en cuenta para hacer un plan de capacitación anual, qué tenemos que observar para analizar todos los requerimientos de capacitación que se tienen en un organigrama. Todos esos temas que yo creo que son de mucho interés para las empresas. Temas, por ejemplo, en qué nos debemos de enfocar al momento de estar contratando y cómo enfocarnos a captar líderes. Si bien es probable que en algunas ocasiones sí requerimos contratar un líder ya formado, porque la posición que queremos cubrir ya es una posición cuyo liderazgo tiene que estar ya presente. En algunos otros casos no necesariamente necesitamos un líder ya desarrollado, pero sí es bien importante el poder ver y observar el potencial de liderazgo que esos candidatos pueden ir desarrollando con el tiempo. Ese tipo de artículos, por ejemplo, la comunicación también con los candidatos o el conocimiento de los procesos, entre otros artículos que vamos a ir ingresando. Por eso les comento, les invitamos a que se den un tiempo para entrar a la página. Como había mencionado el martes, estamos a la orden de ustedes. Por ahí vienen mis contactos. Me pueden contactar, con gusto platicamos. Nos encantaría poder escucharles para ver sus inquietudes y seguramente vamos a poder lograr bastante valor para sus empresas. Perfecto, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vi que aquí hay una pregunta que nos estaban haciendo respecto a los comentarios
anteriores del impuesto sobre la renta. Antes de continuar con esto, yo reitero lo que estaba comentando Alejandro de darnos el tiempo de leer estos artículos. Aquí hay muchos emprendedores, hay muchos dueños de negocio, hay muchos directores de empresa que sabemos que lo más retador a veces en los negocios es el talento, tener a la gente adecuada. Y eso se va reduciendo las posibilidades de tener gente que no sea compatible ni con la filosofía de mi empresa, ni conmigo, con mi liderazgo, desde que estamos buscando a la gente. De seguro todos hemos tenido la experiencia de haber contratado gente que no era compatible contigo, ni con la filosofía de tu empresa. Y que a veces contratamos porque lo ocupamos ya, ¿sí? Ocupamos ya y la primera persona y segunda persona, ya. Y ahí lo vamos moldeando en el camino. Y resulta que tratamos seguimos un camino muy tortuoso. Cuando nos damos el tiempo de poder plasmar bien qué es lo que estamos buscando y se lo hacemos llegar a un especialista como es Alejandro, Alejandro va considerando muchísimas cosas en el proceso, muchísimas cosas en el proceso sobre qué función va a cumplir esa persona. El entender para qué es el proceso de negocio, no nada más por su currículum, sino por las habilidades, las competencias y la manera en que esté reaccionando cuando está teniendo una entrevista real de trabajo, cuando se le están poniendo casos, cuando se le está pidiendo que resuelva. Eso es muy importante. Si logramos adicionalmente a que se logra tener una compatibilidad en la manera en que se entiende que está funcionando la empresa, lo que se logra es que tener talento que realmente vaya a ayudarte a impulsar a tu negocio. Oye, no tenemos el tiempo para todo esto, para seguir toda esa metodología. Bueno, a eso es lo que nos dedicamos nosotros. Nosotros nos dedicamos en Ovetus Talento a darle el tiempo debido a cada uno de estos aspectos para poderte entregar candidatos que vayan acorde a lo que tú estás buscando. Reitero la invitación a que se den un tiempo a leer estos artículos. Están muy interesantes y como directores de empresa, como directores de negocio, como dueños de negocio, nos van a ayudar a ampliar más nuestra visión. Bien, antes de pasar a la ley del IVA, quiero contestar una pregunta que nos hicieron ahí por el chat. Hablan de que sin límite de ingresos para el régimen de incorporación fiscal seguirá siendo 2 millones o se actualizará a 3.5 como el reciclo. No, las personas que quieran continuar como RIF tienen que seguir con las reglas de RIF hasta que se acabe su vida de RIF, que es de 2 millones de pesos. Si quieres tener 3.5 millones, tienes que moverte a reciclo con las reglas de reciclo. Y para eso también seguir, ser sujeta a hacer reciclo. Que seas una persona física, que no sea accionista de otra empresa, que no seas accionista de otra empresa principalmente es uno de los requisitos. Y lo que decíamos ahorita de las partes relacionadas, aclarar bien las partes relacionadas. Oye, yo trabajo para una empresa, recibo salarios, quiero empezar un negocio, ¿puedo ser reciclo? Sí, puedes ser reciclo, nada más que los 3.5 millones se van a topar o el tope de los 3.5 millones va a ser con la suma de tus salarios más los ingresos de tu negocio. Oye, yo tengo un negocio y voy a rentar también un inmueble. ¿Puedo ser reciclo? Sí.
Nada más que los ingresos que tengas por salario y arrendamiento se van a sumar para llegar a los 3.5 millones como referencia. Bien, cambios en la ley del IVA. De fondo no hay mucho. Hay algunas aclaraciones. Por ejemplo, los alimentos, cuando nosotros compramos alimentos no procesados o no preparados en un platillo, cuando compramos alimentos son a tasa 0%. Esa tasa 0% se extiende también para alimentos para animales. Todo lo que compramos para mascotas, al ser alimento, los alimentos de mascotas, son tasa 0%. Recordemos que para IVA está la tasa del 16%, la tasa del 0%, la tasa exenta significa que no juega para IVA, y en las fronteras hay ahorita un estímulo de la mitad de la tasa de 16%, o sea, es el 8%, para quienes hayan aplicado para él. Nos están aclarando que los alimentos con tasa 0% también les aplica para animales. Se va a gravar a tasa 0% la enajenación de productos de gestión menstrual. Antes era tasa de 16%, pues significa que debe de bajar en algo el precio. Productos de gestión menstrual. En las importaciones, cuando hagamos importaciones, si tu empresa hace importaciones, los pedimentos deben estar forzosamente a nombre del contribuyente para poder acreditar el IVA de la importación. Muchos de nosotros ya lo hacíamos, había algunos que no lo hacían todavía, pero el pedimento debe estar siempre a nombre del contribuyente que importa para que él pueda acreditar el IVA de importación. Se define como actividades no objeto del impuesto, es decir, que no existen para el impuesto al valor agregado, todos los gastos que hagamos fuera de territorio nacional o las que no sean gravadas por la ley del IVA. Por lo tanto, si yo tengo un ingreso que no va a ser causante de IVA, o yo tengo un ingreso que lo estoy obteniendo fuera del país, los gastos que yo incurrí para tener esos ingresos, si tuviera un IVA, no voy a poder acreditar ese IVA. Repito, si en mi empresa realizo actividades que no van a ser causantes de IVA, no objeto de IVA, o tengo ingresos que se generan fuera del país, si hay gastos relacionados con la generación de esos ingresos, no voy a poder acreditar el IVA que esté relacionado con esos gastos. Hay que esperar las reglas porque suena complicada la identificación en algunos casos. Y como último punto, pues se busca aclarar en la ley del IVA que el uso o goce temporal de un bien tangible aquí en territorio nacional, si es en México, si se realiza su uso o goce con independencia del lugar donde se entregue el bien. Por ejemplo, esto habla, por ejemplo, de la renta de fletes, ¿no? O la renta de autos. La renta de autos, si lo rento en México, si lo rento en Estados Unidos y lo traigo para utilizarlo aquí en México, lo que nos está diciendo es que debería haber un IVA porque se está haciendo uso o goce aquí en México. Habría que ver ya en la aplicación cómo funcionaría esto si esa renta proviene de una empresa que no es contribuyente en México. Pues es independientemente del lugar de la entrega material. Hay casos de esto también cuando hay aviones, cuando hay equipo, cuando hay barcos,
botes también que cruzan fronteras. Pero realmente en la ley del IVA, los primeros 3 puntos son los que veo más transaccionales, que nos los vamos a estar topando. Los otros no son tan generales, no le aplica a toda la gente, pero habrá que esperar las reglas a ver cómo los empiezan a aclarar. Resalto, el martes pasado vimos lo relacionado con el Código Fiscal de la Federación, con la Ley de Ingresos. Hoy platicamos un poco de los principales cambios para personas físicas y personas morales de los 2 impuestos principales, el ISR y el IVA, pero hay que esperar las reglas misceláneas que estarán por publicarse. Normalmente lo hacen ya cercano a fin de año, el 28 de diciembre, pero bueno, pues pudiera ser antes. Y una vez que salgan, pues habrá que estudiarlas y ahora sí poder tener un curso de reforma fiscal en el mes de enero para irnos punto por punto y decirles cómo hay que cumplir o cómo podemos obtener alguna ventaja de esto, ya una vez que hayan salido las reglas. Abrimos ahorita el micrófono para cualquier duda, comentario que haya respecto a esto o lo que ustedes estén escuchando en los medios, a ver si podemos aclarárselos, ¿no? Entonces, abrimos micrófonos. Si hubiera alguna duda, adelante, con mucho gusto. O si quisieran por chat. Buenas tardes, Antonio. Hola, Jasper. Dale, Jasper, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. Muy bien, gracias. Espero que igualmente se encuentren todos bien. Oye, a mí no me quedó totalmente claro esta parte de las personas físicas en este famoso reciclo, y relacionado con ser accionista o no. Sobre todo cuando se mezcla, bueno, pues por decir, si es de una empresa propia, si es de otra empresa, puedo obtener acciones en alguna empresa, de esa no puedo participar o de la otra sí. No entendí muy bien esa parte. Jasper, a mí tampoco. Ah, Todavía no. Es lo que las reglas que faltan. Y es a lo que me refería, porque se entendería que al ser tu socio de otra empresa, ya no puede ser reciclo. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si mi actividad empresarial no tiene nada que ver con la empresa de la que soy accionista? Si yo tengo como persona física otro giro, otros clientes, ¿no? O, por ejemplo, soy accionista de una empresa que se dedica a la prestación de servicios de ingeniería, pero aparte tengo unos locales en renta y esa renta sí podría ser sujeta a reciclo, porque nada tiene que ver con mi negocio. La manera en que está redactada ahorita te dice, no puede serlo. Por eso estamos esperando reglas para que nos traten de aclarar, oye, sí puede ser si no hay relación una con otra, ¿verdad? Como el caso que te estoy diciendo, Jasper, ¿no? sí. Sí, sí. Eso es lo que esperamos en las reglas, que se aclare. Y al decir, oye, somos partes relacionadas, oye, pues yo puedo ser, como decía, todos somos partes relacionadas de alguien, de algo. Se tiene que especificar ahí que haya actividad económica entre partes relacionadas para impedirte que sea reciclo, ¿sí? Pero no porque yo soy socio o accionista y mi hija es parte relacionada mía, ella no puede hacer reciclo porque su papá es accionista de una empresa, ¿sí? Que así es como está redactado ahorita. Entonces tenemos que esperarnos a que salgan esas reglas y nos aclaren. Yo quiero entender que deben aclararlo en ese sentido, de que no sean vinculativas una con otra. O sea, si no estoy relacionado económicamente, mi empresa, con la actividad que quiero operar como reciclo, puedo ser reciclo. ¿Sí? Sí.
Pero lo que sí creo que va a estar prohibido es, yo soy socio accionista, me doy de alta como reciclo y le facturo como reciclo a mi empresa. Eso sí, no va a estar, no creo que lo vayan a permitir, ¿verdad? Porque sería entonces una salidota que tendríamos todos, ¿verdad? Ok, gracias. ¿Sí?